pues estamos celebrando 3 años, estamos celebrando la fidelidad de Dios, y pues las grandes maravillas que ha hecho en nosotros. Así que antes de iniciar con este programa especial, ¿por qué no Mariel nos dirige en oración? Bueno, hola, buenos días, iglesia, bienvenidos todos. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos venir, Señor, y celebrar tu fidelidad como familia, Señor. Gracias por lo bueno que tú has sido. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que tu presencia esté en este lugar, Señor. Que cualquier cosa que nosotros vayamos a compartir en esta mañana, Padre, venga directamente de tu corazón, Señor. Que cualquier cosa que nosotros digamos, Padre, ayúdanos para que Alex y yo podamos glorificarte a ti, Señor. Que tu nombre sea exaltado en medio de todos estos 3 años que hemos estado en este lugar, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener una dinámica diferente. El día de hoy vamos a preguntarle a nuestro pastor y su esposa Mariel acerca de los últimos 3 años que hemos pasado como iglesia. Entonces, para iniciar, me imagino que hubo un proceso, y pues la pregunta es ¿cómo nació el llamado a ser pastor, a pastorear? Ok, ¿qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos. Bueno, yo creo que el llamado al pastoreo surge justo después de mi conversión. Realmente yo no sabía lo que era ser llamado, no entendía del todo, pero sí sentía yo un deseo de poder servir a Dios en la iglesia. Yo cuando me acerco a Dios estaba enfrentando, como la mayoría de nosotros, una situación muy difícil y yo pude experimentar el respaldo de la iglesia, de gente que estuvo ahí para mí, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo, yo me di cuenta que no iba a disfrutar o no iba a ser la misma persona hablando desde el punto de vista laboral antes que después de Cristo, ¿no? Yo comencé a sentir un deseo muy grande por servir a la iglesia y de hecho no comencé predicando porque pues comúnmente no funciona así. Yo comencé siendo el mandadero en la iglesia y bueno, ahí poco a poco Dios fue abriendo camino, ¿no? O sea, porque yo sentía el deseo, pero cuando uno siente el deseo, pues siempre tiene que ser confirmado por la iglesia local. Y entonces yo pues era ahí el encargado y poco a poco me fueron abriendo espacio, empezamos a ayudar a dirigir un grupo de jóvenes, después a otro grupo de jóvenes y ahí la iglesia local fue pues explicándonos un poquito más a entender lo que yo sentía en mi corazón del deseo de confirmar, gracias, el servir a Dios, ¿no? O sea, no era tanto yo quiero predicar y las naciones y demás, sino fue un deseo de servir a Dios y ya en el camino, en el proceso de mi servicio a Dios, fue que yo me di cuenta en lo que consistía realmente el llamado, ¿no? al pastoreo. Pues me imagino que cuando le dijeron, ¿saben qué? Pues se van a ir a Rosarito van a ser pastores ahí en la iglesia, van a dirigir. Me imagino que fue difícil la decisión que tomaron al venirse acá a Rosarito, ¿o no? ¿O me equivoco? Pues no fue difícil, pero sí fue dolorosa. En el sentido de que creo que no fue difícil, es porque sabíamos lo que Dios nos estaba pidiendo en ese momento hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera nos recordamos de pasajes como cuando Dios le llama a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Deja atrás a tu parentela, deja tu área de confort y te voy a llevar a otro lugar, ¿no? Pero son pasajes que uno ve y bueno, tú admiras a Abraham. Pero ya cuando te toca a ti, no fue difícil en el sentido de que teníamos claro el deseo que Dios había puesto por este grupo de venirnos para acá. Pero sí fue doloroso porque mi familia está en Mexicali, mi área de comodidad está en Mexicali, la iglesia donde nosotros estábamos era en Mexicali. Entonces, eso sí fue doloroso. O sea, cada vez que voy a Mexicali digo, o sea, aquí está mi gente, pues, o sea, en el sentido familiar, ¿no? Entonces yo creo que aunque no fue difícil, sí fue doloroso. No sé o cómo lo sentiste tú. No fue difícil dejar todo porque lo teníamos muy claro.
o tomar la decisión más bien, porque lo teníamos muy claro, pero creo que fue difícil en el sentido que no se dio como, ¿saben qué? Alex y Mariel van a tener que ir a estar al frente de la iglesia de Rosarito y pues nosotros como iglesia los escogimos a ustedes para que se vayan. No fue así, el proceso fue, miren, está esta situación, nosotros hemos pensado en ustedes, consideramos que ustedes son los que deberían de ir, pero pónganlo en oración, ¿verdad? O sea, solamente si ustedes sienten de parte de Dios que tienen que irse para allá, nosotros los vamos a apoyar. Entonces, pues nos dejaron tarea, ¿verdad? Entonces no fue como que, se tienen que ir y nos venimos, sino que fue buscar a Dios en oración, platicar. Entonces, creo que ese proceso fue de una semana aproximadamente, donde dijimos, no, pues sí, todo indica que sí tenemos que irnos para allá. Me imagino que fue difícil también. Hubo una transición de venir desde Mexicali hasta acá, hasta Rosarito. Me acuerdo que pues ya tenían a Mía, Mariel estaba embarazada y pues me imagino todo el proceso por el que pasaron, ¿no? Fue difícil esa transición, cómo se sentían al estar viniendo para acá y traer todas sus cosas, o ¿cómo fue? Pues de cosas casi no nos trajimos mucho, pero sí porque nosotros nos vinimos para acá un sábado, ¿te acuerdas? Y ese sábado ella me avisa o me deja saber que está embarazada. Entonces, pues era venir a una ciudad que no conocíamos y sí implicó un reto y un desafío porque estábamos totalmente fuera de lo que habíamos conocido por tiempo. Entonces, en ese sentido sí fue un poco complicado. Y luego más que, ¿te acuerdas? Ella tuvo un embarazo muy complicado. O sea, hubo procesos, yo creo que las mujeres van a entender, bueno, espero yo que puedan decirme si es así, pero como que no me quería ni ver por momentos, o sea, como que fue un embarazo donde, pues, estábamos solos, entonces yo llegaba a casa, digo, no reclamaba, pero llegaba a la casa y ella pues estaba muy, pues con un embarazo muy difícil, entonces eso fue también parte del proceso, ¿no? Porque estábamos otra vez nosotros solos. Entonces yo creo que eso sí nos, como dice, ¿verdad? Con eso no contábamos, o sea, no contábamos con que ella iba a estar embarazada, porque me acuerdo que el plan era que ella, pues luego se integrara a la vida de iglesia, que lo hizo, pues, pero no fue lo mismo, ¿no? En esa parte. Eso es lo que yo más o menos me acuerdo. Sí, pues para mí fue complicado en ese sentido de mi estado físico estaba muy difícil. Los achaques del embarazo no fue un embarazo de alto riesgo, no era ese tipo de problemas que yo tenía en el embarazo, sino los achaques estaban muy, muy fuertes. Entonces, eso me impedía a mí estar físicamente en una condición donde yo me sintiera bien para ir, para venir, para la adaptación. Claro, Alex y yo nos vinimos con todo el ánimo, con toda la actitud de servir, pero no contábamos con que la primer prueba iba a ser eso, ¿no? Que yo no iba a estar en mi capacidad al 100%. Entonces, mucho tuvo que enfrentar él solo y llegar a casa con complicaciones. Enfrentarme contigo, ¿no? Pero sí, en realidad la iglesia sí, en lo personal me apoyó, fue muy paciente conmigo, fueron muy empáticas, sobre todo las mujeres, estuvieron ahí al pendiente de mí, pero fue complicado porque es llegar a hacer muchas cosas y pues también confiar en Dios de que Dios, yo no tengo la fuerza física, ni emocional, ni mental. En realidad el embarazo me afectó en todas esas áreas, pero pues tú me trajiste aquí, pues ahora sí que eres tú el que pues me va a dar la fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, esa confianza de depender de Dios en esas áreas donde yo me sentía muy débil. Y pues Dios es el que mostró su fortaleza, ¿verdad? En esa situación. Pues nos platicaron de su difícil transición en el área física, pero ¿qué nos dicen del área económica o el área
espiritual. Me imagino que también fue una difícil transición, ¿no? Pues sí, es que era todo el paquete, porque a fin de cuentas, una vez más, nosotros estábamos allá, estábamos muy instalados y el hacer el cambio significó una prueba y era en todas las áreas. De hecho, hasta la niña mía empezó otra vez a ajustarse en su escuela, por ejemplo, me recuerdo. Pero siempre hemos mantenido la conciencia de que el lugar donde Dios nos ha puesto es aquí. Y hay muchos pasajes que nosotros vemos donde Dios promete su provisión cuando nosotros estamos dentro del plan. Y es lo que hemos ido experimentando. Ha sido ese proceso. Mira, cuando nosotros nos vinimos por amor a la iglesia, porque mirábamos las familias, cómo estaban, la condición, que a lo mejor ahorita nos vas a preguntar algo. Pero es una realidad que también Dios estaba trabajando en nosotros. O sea, a lo mejor nosotros como pastores estábamos muy enfocados en la cuestión de la iglesia, pero aún en la cuestión económica Dios quería trabajar en nuestra dependencia, o en mi dependencia en especial. Entonces, sí, claro, fue un ajuste, sigue siendo un ajuste, pero seguimos viendo la provisión de Dios. Y eso es lo bonito, cuando tú lees un pasaje y que ese pasaje se vuelve realidad y de alguna manera se encarna en el corazón y ya no es un versículo que te sabes de memoria, sino es una experiencia en la cual Dios ha mostrado su fidelidad a la palabra, ¿no? Y en la cuestión económica pudimos experimentar eso. Claro, ahorita lo estamos platicando pues yo con una taza de café, pero ese proceso pues sí implicó ver si realmente queríamos servir a ustedes, ¿no? A la iglesia, porque nosotros venimos a la iglesia que es donde estaban ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la cuestión económica, yo creo que ha sido una prueba, pero una prueba donde hemos experimentado más de Dios, donde hemos visto, a veces pensamos que Dios va a repetir un milagro, ¿no? Y si hace algo de una forma, la va a repetir. Y hemos visto cómo Dios tiene diferentes formas de revelarse y de proveer para nuestras necesidades. Y estamos, pues bueno, en ese sentido muy contentos también. Pues hablamos de la transición, fue difícil, hubo pruebas y me imagino que pasaron por muchas dificultades. Nos gustaría saber cuál fue como la que más les impactó, la dificultad o la primera dificultad por la que pasaron, así que se acuerden. La primera, esto lo van a pasar por YouTube, ¿ah? A saber qué digo. No, mira, yo creo que nosotros veníamos con toda la disposición, con todo el corazón, con todo el deseo de sanar a la iglesia, restaurar lo que había sucedido, con el deseo de echar juntos para adelante. Cuando nosotros nos vinimos, ciertamente nosotros hicimos un compromiso con la iglesia y lo hemos mantenido. Aquí estamos echando ganas y demás. Pero hubo muchas personas que hicieron un compromiso con nosotros y con la iglesia y que no lograron mantenerse en ese compromiso. Y dentro de ese proceso es porque, ¿cómo lo puedo decir? A mucha gente no le gusta que lo corrijas. Entonces, cuando nosotros llegamos y comenzamos a ver cómo era la dinámica de la iglesia, nos dimos cuenta de muchas cosas que tenían que ser corregidas, que no eran bíblicas, que no estaban respaldadas por la Biblia. Entonces, cuando comenzamos a ajustar esas actitudes, esas formas, esas ideas, hubo una incomodidad de algunas personas y que decían, bueno, es que nosotros siempre lo hemos hecho así, o es que a mí me gusta hacerlo así, o es que yo soy así. Entonces, ese yo creo que para mí en lo particular fue muy complicado, porque uno como pastor lo que quieres es que la oveja esté bien. O sea, tú quieres que la oveja esté sana, esté fuerte, esté creciendo, tenga las oportunidades para que eso se dé. Entonces, cuando tú aconsejas a una oveja, o hablando de mí, pues tú lo haces para que le vaya bien, para que haga los ajustes y pueda experimentar de la bendición de Dios en su vida. Pero cuando hay un rechazo a eso, cuando hay una oposición directa, eso es con lo que yo no contaba, porque yo pensaba que ese grupo con el que iniciamos, entre todos íbamos a echarle para adelante, porque la iglesia, y lo he dicho en varias ocasiones, la iglesia no es mía, la iglesia somos todos. Entonces, pero bueno, yo creo que para mí ese desafío de
de te doy un consejo, pero no lo aceptas, pero luego me pasaba, ¿verdad?, que daban una versión no tan cierta de lo que había sucedido y bueno, eso fue un poquito complicado, sobre todo al inicio, ¿no?, con las personas. Yo creo que para, como a resumidas cuentas, fue como veníamos con todas las ganas y de cierta manera, creo que ya tiempo después, como que Alex y yo lo platicamos y nos dimos cuenta de realmente lo difícil que fue, como que en el momento ir enfrentándolo no eres tan consciente de lo que afectó. Y fue eso, que nosotros veníamos a dar nuestra vida, ¿verdad?, por la iglesia. Y hubo un cierto rechazo de ciertas personas que no quisieron continuar con su compromiso con la iglesia, pero parecía como algo personal con nosotros, ¿verdad? Entonces no entendíamos, o sea, nosotros venimos a ayudarlos, pero no nos quieren, es como que no entendíamos eso. Y ahora lo entendemos, es simplemente que no quisieron esas personas continuar pues echando para adelante junto con nosotros, ¿verdad? Entonces fue difícil entenderlo porque pensamos que pues era una de nuestras expectativas, ¿no? Y nos van a recibir y todos vamos a levantar la iglesia y trabajar para la iglesia y nos dimos cuenta que no fueron todas las personas y fue un poquito doloroso pues porque no era lo que nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Pero pues en ese proceso Dios también trató ciertas áreas con nosotros, ¿verdad? Hace un momento nos preguntaste de si fue difícil económicamente y espiritualmente y sí, porque nosotros teníamos una estabilidad en todas las áreas, pero el venirnos para acá también tanto en lo económico implicó un paso de fe, pero también en lo espiritual, porque ya no estábamos en nuestra iglesia, en nuestra casa, con nuestro pastor, de cualquier cosa ir y pedir consejo, o cualquier cosa venían y nos exhortaban o nos corregían a nosotros también. Entonces eso nos hacía de cierta manera sentir como protegidos en todas las áreas. Y el estar acá, esa independencia no fue sencilla, porque ahora nosotros somos los responsables de nosotros mismos y ahora de las personas de la iglesia, ¿no? Entonces, pues es como cuando los jóvenes que se casan y se van de su casa, ¿no?, a formar su nueva familia, su nuevo hogar, se enfrentan con muchos desafíos, ¿no? Entonces, algo similar fue con nosotros, dejamos nuestra casa, iniciamos nuestro nuevo hogar aquí, entonces es aprender desde cero muchas cosas, pues. Pues qué difícil, ¿no? Aquí estamos, pues unos pocos de las personas que iniciamos con ustedes, los presentaron como el pastor Alex, su esposa Mariel, los van a dirigir, van a liderar aquí esta iglesia. Me imagino que no todos, como mencionaron, se tomaron bien ese liderazgo, entonces nos gustaría que nos contaran como su experiencia con las personas que a lo mejor dijeron, no, es que tú no me entiendes, o es que yo quiero hacer esto de esta manera, o las otras personas que dijeron, sabes que yo sí te voy a seguir, y aquí estamos unos, así que… Yo así de lo primero que me acuerdo es que la mayoría de las personas, lo primero que nos mencionaban al venir y decirnos que algo no les estaba gustando, era que nosotros éramos muy jóvenes. Es que ustedes son muy jóvenes, es que ustedes son muy jóvenes. Y nosotros, sí es cierto, sí somos jóvenes, pero pues queremos estar aquí, o sea… Entonces, pues el primer rechazo fue por ser jóvenes, no sabíamos que eso tenía algo de malo. Pues sí me acuerdo de eso. Esa parte sí me gustaba, que me dijeran, es que eres bien joven. Sí, la verdad, decía, y qué buena onda que me veo joven todavía. Pero es bien complejo porque nosotros llegamos con la mejor disposición, como digo, ¿verdad?, a tratar de ayudarles, pues. Entonces,
algo que a mí en lo particular me daba paz en ese momento, en medio de la tormenta, porque es doloroso, ¿no? Que te rechacen, es doloroso, es feo. Pero eran ideas humanas. O sea, no, aquellas personas que decidieron no continuar, no fue porque, mira, lo que tú estás enseñando no es bíblico, la manera en que me estás corrigiendo no está en la palabra, es yo quiero hacerlo así, siempre lo he hecho así, no voy a cambiar, tú estás muy joven, pero no era nada que estuviera en la palabra, pues, o sea, hay mucha escasez de pastores que realmente tengan el corazón en la iglesia, pero también hay mucha escasez de ovejas que tengan el corazón hacia la iglesia. Entonces, estas personas en general tienen esa actitud de rebelión, pues de yo estoy con el pastor hasta que me corrija. Y eso es muy doloroso, ¿no? Porque tú estás trabajando con las personas y de repente hay ese rechazo. Pero no todo es eso, claro. O sea, por ejemplo, tú y las personas que están fueron personas que decidieron confiar en que Dios nos había puesto. O sea, porque nosotros no nos pusimos a nosotros mismos, nosotros no dijimos, bueno, vámonos del calor de Mexicali a Rosarito. No fue así. Nosotros miramos la necesidad y basado en eso es que tomamos la decisión de venirnos para acá. Ciertamente no teníamos la experiencia, no habíamos pastoreado y yo creo que un pastor debe de quedarse ahí pues toda la vida. Ciertamente no habíamos experimentado muchas de las cosas, pero teníamos la palabra y lo que hemos venido buscando hacer es alinear todo a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y aquellas personas que como tú decidieron quedarse y confiar en Dios, pues han experimentado ese avance, ese crecimiento y esa madurez, ¿no? Que no podemos o no es justo enfocarnos únicamente en la gente que decidió no hacerlo, porque bueno, cada quien decide dónde se va a congregar y todo, ¿no? Quizá las formas, sí, pues sí, dolieron más, ¿no? Pero bueno, es parte, nosotros entendimos que ese tipo de situaciones, ese tipo de experiencias dolorosas son parte importante del pastoreo, son parte importantes en las cuales Dios permite que nuestro carácter sea formado, ¿no? Y que no caigamos en la idea de que, bueno, la iglesia la va a levantar Alex, ¿no? Porque yo tengo que reconocer, en ese proceso yo sí venía con todo, yo decía, no hombre, o sea, la iglesia entre todos la vamos a levantar porque yo traigo esto, porque yo hago esto, y te das cuenta que no va a ser la persona la que la levante, sino va a ser Dios, ¿no? Es ese proceso también desde mi punto de vista. Sí, yo recuerdo que en esos momentos de confusión, cuando sucedían esas cosas, pues la importancia, ¿no?, de estar alimentándonos de la palabra de Dios, porque yo recuerdo que yo leía algo en la Biblia y corría y le decía a Alex, mira, pero Dios dice esto, Dios dice lo otro. Como que nos animábamos entre nosotros, pero eso fue importante o sea, nos dimos cuenta que necesitábamos depender totalmente de Dios. Ya no podíamos correr a nuestro pastor, ay, pastor, está pasando esto, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? No, ya ahora busca directamente a Dios y Él te va a ir guiando pues en este proceso, ¿no? Entonces, pues sí dolió, pero fue una oportunidad para conocer más a Dios, conocer a Dios de otra manera que no lo habíamos conocido antes, y eso es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues qué difícil, imagino lo complicado que fue sentirse juzgados y criticados, pero gracias a Dios que les dio la fortaleza para poder no desanimarse y seguir adelante. Y ahorita María nos platicaba que venían con expectativas. Me imagino que muchas sí fueron cumplidas, otras no. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían y cómo afrontaron la realidad cuando llegaron? Pues con fe. Porque sí, o sea, teníamos nosotros la expectativa de que lo que se dijo, ¿te acuerdas aquella cena donde estábamos varios y nos presentaron como pastores y esa vez varias personas, varias familias nos dijeron, no, pastor, aquí nos vamos a quedar y todo eso, ¿no? Pero bueno, se acabó la luna de miel cuando empezamos a trabajar, vaya, y empezamos a intentar corregir.
nosotros estamos intentando que otra vez, ¿no?, que la palabra sea el fundamento de esta iglesia, ¿no? Entonces, el ver que eso no fue como nosotros esperábamos, en el caso mío, pues sí fue puesta a prueba la fe, ¿no? Y decir, híjole, tengo que confiar en que las cosas no van a ser a mi manera, pero sí van a ser a la manera de Dios. Yo estaba mirando unas estadísticas donde dicen que el alto porcentaje, prácticamente el 80% de las iglesias que inician no pasan los 3 años. Por las pruebas, por las dificultades que implica el ministerio, tanto para el pastor, su familia, la dinámica de la iglesia, una nueva ciudad. Hay formas de hacer iglesia que no son bíblicas y a fin de cuentas eso Dios no lo va a respaldar, ¿no? Pero esa falta de cumplimiento de algunas cosas fue suplido por Dios con el cumplimiento de otras que nosotros no contábamos y que hemos visto y que nos afirman y que nos confirman de que estamos en el lugar correcto, que estamos con las personas que Dios quiere que estemos, ¿no? Y que creo que eso es lo más importante, independientemente de que las cosas no hayan sucedido como nosotros hubiéramos pensado, pero estamos muy contentos con lo que Dios sí nos ha concedido. Estamos alegres al tener la expectativa de lo que Dios va a estar haciendo. O sea, ya tenemos 3 años y logramos ver por delante que vamos a ver más cosas de parte de Dios en su iglesia, ¿no? Eso fue para mí, no sé para ti. Ahorita estoy recordando que ya hemos dicho que veníamos con expectativas, pero pues nos rechazaron y no queremos sonar como las víctimas aquí, ¿no? Pero nosotros veníamos con una expectativa muy, muy elevada, porque veníamos de trabajar de una manera, de una iglesia muy grande. Entonces dijimos, pues vamos a llegar a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a llegar a hacer esto, como tratar de replicar lo que estábamos haciendo ya allá, que nos estaba funcionando bastante bien. Y dijimos, pues nos funcionó acá, vamos a llegar a implementarlo y nos va a funcionar. Y pues nos topamos con pared. No, el ritmo que traíamos no era el adecuado para este lugar. Y Dios así como que nos sacudió y tuvimos que entender que aprender a observar y a escuchar las necesidades específicas de la iglesia y nosotros mismos sacarnos un chip y meternos otro. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Dios nos fue mostrando qué cosas no podíamos implementar aquí y qué cosas sí, de lo que ya traíamos. Entonces, esa fue una expectativa muy elevada que Dios nos dijo, hey, aquí es calmada la cosa, traíamos un ritmo muy acelerado y aquí la cosa es diferente, es más tranquila la cosa. Y obviamente la situación de la iglesia en ese entonces no estaba en lo más óptimo, entonces como en Mexicali que estaba todo trabajando a la máxima potencia, aquí no, nosotros veníamos a una situación de sanidad y de restauración de una iglesia. Entonces Dios nos mostró que las necesidades específicas y poco a poco, porque no fue como que de un día para otro, ya no vamos a hacer esto y ahora sí esto, ya sabemos la manera, no, o sea, poco a poco la fuimos descubriendo. Dios mismo y la misma iglesia nos fue expresando esas necesidades y fue también de aprendizaje para nosotros, ¿no? No sé cómo decirlo, como a renunciar a nuestra manera y empezarlo a hacer a la manera que Dios nos estaba diciendo. Y eso también fue difícil de entender. Se me viene a la mente cuando un niño va a hacer su transición del kinder a la primaria y piensa, voy a hacer amigos, voy a jugar, y se encuentra con cada maestro, con cada niño, ¿no?, que lo molesta, me hace llorar, me hace reír, y llega y lo que hace es llorar. Así me los imagino, pues como ustedes mencionan, la transición vienen de una iglesia grande y luego se encuentran con una iglesia un poquito difícil, con dificultades, con pensamientos pues totalmente contrarios. Entonces me imagino que fue muy difícil.
Y me acuerdo que antes estamos establecidos en otro lugar. Y me imagino que nos gustaría que nos contaran cómo fue esa transición o el buscar un nuevo local, o fue difícil, o cómo reaccionó la gente cuando dijo, ¿saben qué? Nos vamos a ir de aquí. Pues fue muy difícil porque otra vez, ¿no? Yo tenía una manera de pensar muy distinta al grupo en general, ¿no? Entonces era un lugar que ustedes se recordarán que le pusimos cariñosamente Egipto, ¿verdad? Y era un lugar donde era un barranco y pues realmente no pasaba mucha gente por ahí. Entonces nosotros queríamos estar en un lugar donde fuéramos más visibles, donde pudiéramos estar un poquito más cómodos hablando de la dinámica de la iglesia. Entonces fue muy difícil porque no encontrábamos, y luego fue difícil porque algunas personas no querían dar ese paso, ¿no? En cuanto a, bueno, pues aquí ya estamos, aquí sí podemos pagar la renta, aquí estamos tranquilos, ¿para qué nos movemos? Y fue parte del proceso en el cual hemos venido viendo la provisión de parte de Dios. Entonces, sí fue muy difícil porque no encontrábamos un lugar, o sea, buscábamos y buscábamos, pero algo que nos ayudó es que nos pidieron el local. O sea, yo me acuerdo que le decía a Dios, ¿sabes qué? Bueno, si tú no quieres que nos movamos, pues, o sea, cierra las puertas. Y pues lo que Dios hizo es que la dueña del lugar nos pide para que nos tuviéramos que salir. Entonces, ahí ya como que eso nos ayudó a darnos cuenta, ¿no? Y pues ustedes saben, o sea, se hicieron promesas hablando de la cuestión económica, se han hecho cosas como vender diferentes cosas antes de la reunión o así para cubrir, pero sí fue un proceso bastante desafiante. De hecho, subieron el video de cómo estaba cuando recién llegamos, el entusiasmo que teníamos, pero fíjate que, bueno, a mí me llama mucho la atención porque estábamos bien emocionados, andábamos pintados. Y eso fue un diciembre, ¿verdad? Y pues bueno, nos fuimos de que Navidad y todo eso fue enero. En febrero ya empezó la cuestión de la pandemia y ya no lo usamos el local por un buen rato. Entonces, aún en eso, Dios una vez más pues no hizo las cosas como nosotros teníamos pensado que iban a hacer, ¿no? Porque justo cuando nos vamos a la pandemia ya éramos otra vez un grupito más o menos, pues, más o menos hablando en números, pero sí fue esa prueba. Creo que en términos generales los que estamos ahorita hemos abrazado todos los retos juntos y eso nos ha permitido estar unidos, o sea, porque lo que tenemos es por la gracia de Dios y ha sido también gracias al compromiso que nosotros hemos tenido para con la iglesia. Entonces, el ver eso de parte de Dios nos ayudó a ir abrazando nuevos retos, ¿no? El decir, bueno, antes estábamos allá, aquí pagamos un poquito más del doble de lo que pagábamos allá. Entonces, sí fue ese reto importante de decir, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Pero fue una prueba más donde Dios se mostró, ¿no? En ese sentido. Pues si quieren ver el video de cómo iniciamos aquí en este lugar, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Me acuerdo que yo miré el video nuevamente y dije, yo no estoy, ¿dónde estoy? Ah, qué buena pregunta. No fui a ayudar, dije, qué mal de mí. Pero bueno, ya han pasado 3 años desde que han tenido experiencias, y ¿cómo han sentido que han dirigido? ¿Cómo han sentido esa experiencia de dirigir una iglesia? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos sentido? Fíjate que justamente estos últimos días estábamos platicando que han sido muy rápidos los 3 años y a la vez lleno de desafíos y de situaciones difíciles. Pero yo creo que el día de hoy podemos decir con toda tranquilidad que ese proceso ha estado poniendo los cimientos. Este último año, a razón de la pandemia, muchas iglesias cerraron. Cerraron por la cuestión económica, algunas otras iglesias cierran por algún mal testimonio de parte del liderazgo y bueno, eso también es muy doloroso. Y poner los cimientos es lo que toma más tiempo en una construcción.
Entonces, claro, tú puedes, no soy un experto en construcción, pero tú puedes evitar tardarte mucho tiempo en los cimientos si lo haces nada más por encimita o si pones un material más o menos bueno y te ahorras dinero en el momento. Pero a la larga, eso va a traer una factura. Y nosotros en estos 3 años hemos estado poniendo los cimientos. No hablo físicamente en este lugar, sino hablo los cimientos en la vida de cada uno de ustedes. O sea, que esos cimientos sean bíblicos, que ustedes puedan estar claros en lo que Dios tiene para ustedes en sus vidas, quién es Jesucristo, lo que hizo por nosotros, lo que hizo en la cruz, por qué estamos expectantes de que Él vuelva. Y que son doctrinas que no todo el tiempo se ven en las iglesias, ¿no? O sea, ahorita estamos en tiempos donde las iglesias son muy relevantes, tocan temas que ellos consideran más relevantes, pero que no llevan a las personas a la Biblia. Y nosotros hemos sido enfáticos de estar llevando a las personas a la Biblia. ¿Qué dice Dios de, por ejemplo, tu rol como una joven? ¿Qué dice Dios del rol del pastor? ¿Cuáles son las virtudes, las cualidades que debe de tener? ¿Cuáles son las responsabilidades que debe de tener una mujer en la iglesia? Y todo eso es poner cimientos firmes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos estado trabajando durante estos 3 años. A lo mejor no se ve como nosotros hubiéramos esperado, pero estamos seguros que estamos por comenzar a ver lo que sí se va a ver, ¿no? Y es el proceso que Dios nos ha ido llevando. Eso es creo que lo más importante para nosotros. Mariel, ¿usted cómo ha visto el liderazgo de Alex? ¿Qué calificación me da? ¿Cómo ha dirigido esta iglesia? ¿Qué es lo que ha visto, el crecimiento? ¿O qué siente al mirar a nuestro pastor? Estoy sudando con esta pregunta, ¿eh? Pues ha sido muy bonito ver cumplir muchas promesas que Dios nos dio desde que nos conocimos, muchas promesas que Alex recibió en lo individual y yo también de mi parte. Que cuando nos conocimos, esas promesas que eran individuales se unieron. Entonces ha sido muy bonito el ver el cumplimiento de esas promesas, ver la mano de Dios. Muchas veces lo hemos platicado de que ahora entiendo por qué Dios permitió que nos conociéramos y nos casáramos. Ahora entiendo por qué eres mi esposa. Ahora entiendo por qué eres mi esposo. Porque pasan cosas donde Dios nos confirma el por qué estamos juntos como matrimonio. Entonces, pues ver el crecimiento de Alex como pastor ha sido una enseñanza muy grande para mí, porque desde que empezó por ejemplo, a las enseñanzas, a predicar con los jóvenes y verlo ahora, pues nada que ver. Pero lo más importante es como los dos, ¿verdad? Pero sobre todo él ha entendido la importancia de primero ser pastor en su casa antes que en la iglesia, porque él entiende que necesita ser muy buen pastor en su casa para poder ser muy buen pastor en la iglesia. Entonces, eso es algo que hemos aprendido juntos, porque el mismo ritmo de vida que teníamos en Mexicali, estábamos más enfocados en el ministerio antes que en nuestra familia. Y era algo que predicábamos, pero el día a día, el trabajo, el ministerio, la iglesia, te van absorbiendo y tú vas dándole ese lugar primero al ministerio antes que al hogar. Entonces, creo que eso ahora lo entendemos y lo vemos reflejado en nuestro hogar. Nuestra dinámica familiar ha cambiado radicalmente gracias a eso que Dios nos ha mostrado, tanto a él como pastor y tanto yo como el entendimiento de cuál es mi rol como esposa de pastor. Y el principal rol como esposa de pastor es esa dedicación al hogar.
Entonces, a la crianza de los hijos, el ser realmente la ayuda idónea para él, no tanto lo que yo pudiera hacer, tantas actividades o con mis manos aquí en la iglesia, sino realmente qué es lo que yo puedo aportar a la vida de él para que él pueda dirigir bien este lugar. Entonces, soy la esposa del pastor, pero yo me considero igual como todos aquí en la iglesia, soy igualmente su oveja. Nada más que yo lo tengo al pastor en la casa, me toca atenderlo y cuidarlo, pero él también a mí me pastorea, me enseña, me corrige, me anima y me exhorta también. Me imagino la alegría que ha de sentir, ¿no? Mirar cómo empezó dando mensajes a jóvenes y ahora está pues pastoreando a gente de todas las edades. Me imagino la alegría y usted pues sobre todo que ha visto el crecimiento del pastor. Ahora vamos con la siguiente pregunta y es si recuerdan alguna prueba que han pasado en estos últimos 3 años, la más complicada que digan, y ¿sabes qué? En esto sí que se nos dificultó mucho. No, pues sí son varios, ¿va? Pero yo creo que hace 3 años nosotros salimos de una iglesia en Mexicali. Entonces salimos llenos otra vez, ¿no?, de expectativas de lo que iba a ser, de cómo iba a funcionar y demás. Pero en el transcurso de esos... En el transcurso de estos 3 años, Dios nos mostró que era un tiempo para nosotros de independizarnos de la iglesia de Mexicali. Y eso conllevó una vez más una prueba y un desafío, porque a fin de cuentas era separarnos de lo que conocíamos y comenzar aún a depender más de Dios en cuanto a cómo hacer la iglesia, cómo dirigirla, buscar en la Biblia el formato o la manera en la cual Dios ha provisto para que las iglesias sean edificadas, ¿no? Entonces yo creo que al menos para mí, esa separación con la iglesia de Mexicali fue lo que más implicó. Digo, otra vez estamos muy contentos con Dios, cómo Dios ha respaldado la obra, cómo ha estado con nosotros, pero sí esa prueba en lo particular significó o implicó un gran desafío. Entonces, yo es lo que yo creo que sí fue lo más grande, ¿no? En ese sentido. Sí, porque implicó muchas cosas. Ahora nosotros decidíamos, ahora nosotros, ahora la iglesia dependía totalmente de nuestra dirección, pues. Entonces, cuando salimos de allá, yo les comenté hace un momento que fue como cuando te casas y ahora te independizas y todo, pero seguía habiendo un cierto apoyo, primero económico, ya después ya no, y seguía el apoyo espiritual, ¿verdad? De él estar en contacto con nuestro pastor que estaba en aquel momento, cómo van y él rendir cuentas y todo eso que sucede en las iglesias, ¿no? Entonces, el separarnos de ellos totalmente implicó algo muy fuerte, porque ahora la responsabilidad caía 100% sobre él, en cualquier decisión. Entonces, eso implicaba, una vez más, ¿verdad? Esa búsqueda, esa dependencia de Dios, retos económicos, desafíos en cuanto a la forma de enseñar, todos esos cambios que hemos venido haciendo, hemos buscado a Dios para que nos guíe a dar esos pasos diferentes que estábamos haciendo antes. Entonces, fue un poquito, es difícil porque ahora pues es nuestra responsabilidad totalmente. Ahorita hablábamos de lo difícil que fue que las personas a lo mejor tomaran su liderazgo, unas reaccionaron bien, otras reaccionaron mal. Y pues aquí, como mencioné hace rato, hay pocas de las personas que iniciaron con ustedes.
Y la pregunta es, ¿cuánto les ha costado poder transformar la iglesia? Y no hablamos de manera económica, sino como en su vida espiritual o mental, emocional. Pues es que esto, híjole, ¿cómo lo explico? Es mucho sacrificio, es mucho dolor y muchas lágrimas, porque vuelves a lo mismo. Son personas que por un lado necesitan ser sanadas, ser restauradas, pero son personas que también muchas veces cuando tú te acercas a ayudarles en su autodefensa, vamos a decir, te golpean y te lastiman. Entonces eso complica los cambios, complica el salir del área de confort, pues siempre lo hemos hecho así, estoy a gusto así. Entonces yo creo que ha sido dolor, sacrificio, fe, perseverancia, ¿no? Porque algo que ustedes han visto es que no hemos cambiado, o sea, la forma que comenzamos llegando a ser iglesia, hablando de los términos en generales, son los que se han mantenido, ¿no? Aquellas personas, otra vez, que decidieron no abrazar el desafío, son personas que no quisieron ajustarse a una cuestión bíblica. Entonces yo creo que ha sido una cuestión de sacrificio, de dolor y de perseverancia, y claro, de fe, ¿no? Porque tú estás aplicando un principio bíblico en específico sobre la iglesia, y estás confiando que Dios va a respaldar eso, ¿no? Porque la gente a fin de cuentas se va y te deja una silla vacía y te deja a veces un conflicto o te deja un malentendido o te deja mal parado, y tú tienes que confiar que Dios tarde que temprano va a poner la situación en su contexto, ¿no? Porque cada quien cuenta su versión, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido el sacrificio y la perseverancia. El tiempo, la dedicación, el tiempo que se ha invertido no en que estemos aquí todo el día en la iglesia, sino, por ejemplo, él en el estudio de la palabra se lo ha tomado muy en serio. Y, antes no. No, sí, pero para él es muy importante estar bien preparado, ¿verdad? Con la palabra de Dios, estudiar, realmente que sea Dios el que lo guíe. Le dedica mucho tiempo al estudio de la palabra, y eso también me ha retado a mí también a tener que invertir mucho tiempo en el estudio de la palabra para nosotros poder guiar correctamente con fundamentos bíblicos a cada uno de los que están aquí. Entonces, cualquier cosa que nosotros les enseñamos no es, yo creo, yo pienso, es mi perspectiva. Y no, realmente queremos tener la seguridad de lo que les estamos enseñando sea bíblico. Entonces eso requiere mucha dedicación y mucho tiempo al estudio de la palabra. Entonces los dos tenemos diferentes retos, ¿no? Como yo, el estudio de la palabra es un reto dentro del hogar, con los niños y todo, pero yo he entendido que es sumamente importante eso, como por ejemplo, si tú vienes y me pides un consejo, pues no quisiera decirte lo que yo creo, yo quiero a ver qué dice la Biblia, pero necesito prepararme para eso. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer, y también enseñarles a ustedes a hacer lo mismo, a estudiar también las Escrituras para que estén preparados. ¿Cómo se dice? Perdone, porque sé que nos estamos extendiendo mucho y tengo muchas preguntas, pero ha sido algo que el otro día una persona me decía, enseñarlos a pescar, ¿no? Porque te recordarás, cuando nosotros llegamos, la mayoría de personas no leía la Biblia, ni siquiera portaban una. Entonces, con todo respeto, ¿no? Saben que los amo, pero esa es la verdad, esa era la condición espiritual en la que la iglesia se encontraba. Entonces, el plan que nosotros teníamos no era decir, haz esto y ya te resolví el problema. El plan era llevarte a la fuente de sabiduría para que tú en el futuro puedas tener la capacidad de resolver diferentes situaciones, porque la vida no se acaba en un problema, siempre van a estar surgiendo y nosotros no podemos estar físicamente con ustedes todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que es una parte importante, ¿no?
Pues hemos hablado de las dificultades y los desafíos que hemos enfrentado, pero me imagino que también hubo cosas buenas, ¿no? En estos últimos 3 años. Y nos gustaría pues que nos platicaran pues algo que recuerden, así que digan, sabes que esto nos puso muy feliz o... Yo creo que lo que más nos ha puesto feliz es ver el crecimiento de las personas, hablando espiritualmente. El ver que, por ejemplo, hablando de ti, haberte conocido hace 3 años y recordar tus inicios y ver el proceso, cómo Dios te ha ido llevando, es algo que a nosotros nos llena de alegría, porque a fin de cuentas nosotros estamos para eso aquí. Ver a Nefi, ver cómo ha crecido, cómo su actitud, sus cambios, cómo Dios ha venido obrando, Ariel, Carlos, Cristina, pues Ernesto, Rosa, Dana, Lalo, yo me acuerdo, Lalo, bueno, yo creo que se fue para allá. Yo me acuerdo cuando recién llegamos, pues no teníamos alabanza. Y se acuerdan que poníamos ¿cómo se llama? Teléfono. Un teléfono y ahí estábamos, ¿no? Y ya después Eduardo empezó a tocar el teclado y tocaba, pero con la boca, porque decía do, re, mi, así. Y esos fueron los inicios. Nefi no sabía tocar la batería tampoco y ha ido empezando, ya sabes, ya la lleva. Y ver eso, o sea, aunque ahorita a lo mejor no estamos en el lugar que quisiéramos estar o ya decimos, bueno, ya llegamos, nos ha permitido alegrarnos, ¿no? Ver, por ejemplo, el crecimiento de Martín en las diferentes etapas de su vida. Digo, no creo que se me va a escapar alguien, pues, pero ha sido muy gratificante porque es a lo que nosotros vinimos. Belén, también me recuerdo en sus inicios, ver, por ejemplo, ese proceso que Dios ha llevado con ella de estar casado con Eduardo y nada más batallar con tu esposo y luego ya ahora batallar con la niña y ver cómo lo enfrentas. Bueno, eso nos bendice, ¿no? Entonces, ha sido esa alegría de ver a cada una de las personas madurar. Por ejemplo, el otro día estaba platicando con tu mamá, con Cristina, y le digo, hey Cristina, ¿qué estás haciendo? No, estoy escuchando un podcast de las mujeres avivadas, ¿no? Del ministerio que Mariel sigue. Y es totalmente diferente a cuando nosotros iniciamos, ¿no? Entonces yo creo que el ver el crecimiento es lo que más alegría nos da. Sí, nada más para complementar, cada vez que tenemos una plática con alguno de ustedes, y los escuchamos lo que hablan, siempre nos hacen el día y vamos en el carro. ¿Escuchaste lo que dijo Areli? ¿Escuchaste lo que dijo Nefi? ¿Escuchaste lo que dijo? Y así, porque vemos ese crecimiento, o sea, han crecido muchísimo de cuando los conocimos y es gratificante porque sabemos que los estamos llevando por el camino correcto, que es que ustedes mismos conozcan a Dios a través de la Biblia, que realmente ustedes están apasionados por la Biblia y ustedes saben que ese es el modo en el que ustedes van a poder, la forma en la que van a poder conocer verdaderamente a Dios. Y pues seguimos eso fue lo que les hizo muy feliz y me imagino que hubo promesas de parte de Dios para ustedes y pues nos gustaría saber cuáles fueron esas promesas que les dijo Dios y cuáles son las que faltan para la iglesia. Mira, por ejemplo, en ese sentido, yo quiero ser bien práctico. Dios da promesas para su iglesia. O sea, Dios promete, por ejemplo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas de los Hades no va a prevalecer. Y esa es una promesa que aplica para nosotros, es una promesa que yo tomo para mí como pastor. Y en ese sentido yo he estado viendo cómo Dios ha edificado esta iglesia, cómo hemos visto diferentes desafíos venir, que son ataques del enemigo, ataques para desanimarnos, para separarnos, para asfixiarnos. Y Dios ha cumplido su promesa de que su iglesia no va a desistir, sino que va a prevalecer. Entonces, esa es una de las promesas que yo creo que hemos visto y seguimos viendo. Entonces, ya más de eso, yo creo que cada una de las promesas en lo individual es ver la voluntad de Dios cumplirse en este lugar. O sea, que nosotros seamos una iglesia bíblica.
A mí me ha tocado escuchar que no, que Dios me dio muchas promesas y puede ser que sí, pero en lo particular a nosotros nos ha hablado de esa forma, ¿no? Del día a día, del ir alineando la iglesia a lo que la palabra de Dios dice. Son las promesas en las cuales nosotros estamos confiando, de su provisión, de su cuidado, de que nos va a fortalecer en medio de las pruebas, como hemos visto que por ejemplo nos hemos unido más, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que en cuanto a promesas Dios nos ha dado y que ha sido fiel en estos 3 años. Nosotros una vez más decimos, no pudiéramos sostener este lugar solos, o sea, no tenemos la capacidad, pero Dios se ha mostrado, ¿no? Y eso son promesas que Dios nos ha dado y que se han cumplido, ¿no? Y ya para terminar, porque muchos ya tenemos hambre, me imagino que dicen, y ya con que la comida. ¿A qué hora? ¿Cómo han visto el crecimiento de las mujeres y los hombres en la congregación? Pues primero las damas. Creo que yo he crecido junto con ustedes y creo que también se han dado cuenta de eso. El tema principal es que hemos aprendido a reconocer, identificar cuál es el verdadero diseño de Dios para la mujer. O sea, cuál es su llamado, cuál es el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Entonces, como que sabíamos de que, sí, la mujer es ayuda idónea, la mujer se tiene que sujetar al marido, y nos quedábamos con ese concepto. Pero ahora juntas los hemos estado estudiando a profundidad, hemos sido constantes en el estudio de la Biblia para la mujer, ¿verdad? ¿Cuál es ese el propósito que tenemos? Entonces, hemos entendido y hemos crecido juntas en cuanto al rol que Dios diseñó, ¿verdad? Para la mujer dentro del hogar y en la iglesia y en la sociedad. Entonces, por ejemplo, conceptos que antes teníamos equivocados, Dios nos ha mostrado el verdadero significado de ciertas cosas que Él ha establecido en su palabra. Entonces, hemos crecido en ese conocimiento de lo que verdaderamente significa ser sujeta al esposo, ¿no? Pero no es lo único que la mujer debe hacer. Debe ser cuidadosa del hogar, debe ser hospitalaria. Como nosotros somos portadoras de la gloria de Dios aquí en esta tierra, ¿verdad? Cómo nosotros mostramos a Jesús o mostramos el evangelio a través de nuestra manera de vivir, siendo mujeres a la manera de Dios. Entonces, yo no soy más espiritual porque estoy todo el día aquí en la iglesia o no soy más espiritual porque me la paso limpiando la casa. No, realmente el papel de la mujer aquí en este mundo es muy bonito, es muy hermoso. Entonces, cuando lo entiendes, ya lo puedes cumplir. Y esa satisfacción, pues es muy bonita, porque antes creíamos que lo que nos iba a satisfacer era realizarnos como mujeres, cumplir metas, cumplir sueños. Y nos hemos dado cuenta que la verdadera satisfacción viene de cumplir mi propósito en esta tierra, que es ser mujer con el diseño que Dios me creó. Sí, y yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas que yo he visto en Rosarito es una equivocación en el rol dentro de la familia. O sea, Dios diseña al hombre para que lidere la iglesia. Y hemos visto un común denominador que en Rosarito, en la mayoría, la mujer es la que manda. Y cada vez que nosotros nos salimos del diseño bíblico, del diseño divino, vamos a tener problemas, ¿no? Porque la mujer está ocupando un lugar para el cual Dios no le diseñó y el hombre está ocupando otro lugar para el cual Dios no le diseñó. Y el trabajar en eso ha sido también parte de llevar a las personas a lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con los hombres lo que he visto es esa recuperación del entendimiento de la autoridad que Dios nos ha entregado. No para ser déspotas en casa, no para hacer nuestra voluntad en casa, no para lastimar a las personas en casa, sino para conducirlas de acuerdo y conforme a la palabra de Dios.
Otra de las cuestiones que hemos ido viendo es la necesidad que el hombre entienda que no es únicamente el proveedor en el área económica, sino que es el proveedor en el área espiritual, ¿no? Porque el hombre a veces dice, no, pues hay que mi mujer vaya, hay que mi mujer lea, o hay que mis hijos lean. No, nosotros somos los encargados. Ese es el rol que Dios nos ha entregado, ¿no? Y ver ese crecimiento es poco a poco, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Hay personas que tienen 30 años pensando de cierta forma, 40 años pensando de cierta forma, y de la noche a la mañana no es tan fácil el cambio en muchas ocasiones. Tiene que ser poco a poco que ellos van renovando su manera de pensar para entonces cambiar su manera de vivir. Entonces, en ese sentido creo que vamos en el camino correcto. Ya algunos otros hombres están compartiendo las clases que tenemos y eso nos da mucho gusto porque a fin de cuentas son oportunidades para que ellos crezcan junto con nosotros. Entonces, en ese sentido creo que esa es la manera en que tanto mujeres como hombres hemos visto, ¿no? O sea, el llevarlos a que cada uno desempeñe su rol de una forma bíblica, no de una forma como siempre lo hemos hecho, como me enseñaron mis papás, sino lo que Dios dice. Y pues con esto finalizamos este tiempo. No se acaba la celebración, pero a mí pues me alegra y me llena de gozo he estado aquí desde el inicio, estos 3 años, y me alegra ver el crecimiento. Muchos pueden decir 3 años es bien poquito, pero así como poquito hemos pasado por muchas cosas, pero sobre todo hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra iglesia. Así que terminamos este tiempo con una oración. El pastor nos puede dirigir. Claro. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad a lo largo de estos 3 años. Señor, ciertamente hemos enfrentado desafíos que no esperábamos, pero que tú, Señor, en tu soberanía has permitido que lleguen a nosotros como iglesia y te has mostrado fiel en cada uno de ellos. Ayúdanos a recordar, Señor, que se trata de ti, a recordar, Señor, que se trata de mostrar a las personas que no te conocen tu gloria, tu poder, tu majestad. Padre, te pido por cada una de las personas que están aquí, para que tú nos sigas fortaleciendo, que tú nos sigas transformando, Señor, que cada día seamos más a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítenos, Señor, seguir siendo fieles a ti y que, como hemos dicho, Señor, estos son solamente los primeros 3 años y que tú vas a seguir ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y proveyendo para cada una de las necesidades, Padre. Ayúdanos a seguir avanzando juntos como la iglesia, como ciudad de Dios, y que seamos esa ciudad espiritual, Señor, en medio de esta ciudad física, y que Rosarito, Padre, pueda experimentar de un avivamiento, de un entendimiento de la necesidad que tienen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a tomar un tiempo nada más en alabanza con los muchachos. Vamos a dejar aquí el espacio para que ellos nos acompañen o nos dirijan. Muchas gracias. Muy bien, iglesia, en esta tarde vamos a terminar de una manera diferente, igual con gozo en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que acabamos de escuchar, el proceso que hemos tenido como iglesia. Y los invito a que nos pongamos de pie en este momento. Vamos a entonar la siguiente alabanza, recordando que Dios ha sido bueno en cualquier momento de nuestras vidas, en aquellos momentos de tristeza, de dolor, de alegría,
en las pruebas o las bendiciones, Dios siempre ha estado con nosotros. Y hoy queremos darle las gracias por medio de nuestra voz, de nuestro corazón, de nuestra alabanza. Así que ahí donde tú estás, te invito a que nos acompañes en este momento con tus palmas. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dile, te necesito más que a nada, Señor. En tus brazos he encontrado mi lugar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y yo sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dile, en la cruz salvaste, en la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo.
en todo tiempo. Señor, gracias te damos en esta mañana. Amén.